Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar con la parte de fisiología cardiovascular. Entramos ya con la tercera unidad, o el tercer módulo que corresponde al corazón como bomba. Es relativamente corto, pero ya que es la función principal, pues bueno, es como que el tema que debe quedar pues, bien claro en cuanto al corazón. Bien, lo vamos a dividir en propiedades mecánicas. Ya hemos visto de las 5 propiedades, las 3 eléctricas. Vamos a empezar con estas 2 mecánicas. Después vamos a hablar del ciclo cardíaco, es decir, todo lo que sucede en un latido. Y por último, la función de bomba se expresa en términos de gasto cardíaco y es lo último que vamos a hablar. Oye, primero rapidísimo mencionar que pues todo va a depender de las fibras de trabajo o también las fibras de potencial de acción de respuesta rápida, a excepción de las de Purkinje. Esas pues van a tener muy bien desarrollado toda la maquinaria contráctil, es decir, las sarcómeras, ¿no? O el sarcómero. Vemos que entre el miocito ventricular y el miocito auricular, aunque ambos están especializados en la contracción, pues bueno, aún está más desarrollado el miocito ventricular. ¿Muy bien? Entonces nos vamos a enfocar un poquito más en la estructura del sarcómero. Solo un recordatorio. Este pues va a estar conformado por filamentos delgados, filamentos gruesos, con la siguiente disposición. Muy bien. Vamos a tener el soporte, por así decirlo, de nuestros filamentos delgados en las famosas líneas Z, que bueno, ahorita les voy a explicar qué son estas. Y sobre estas van a surgir los filamentos delgados que son de actina y van a estar anclados a una proteína que se llama alfa-actinina. Muy bien. ¿De dónde surgen los filamentos gruesos? Bueno, de una línea M o línea media. Esos filamentos gruesos son de miosina y bueno, van a tener una forma, por así decirlo, como de palo de golf, donde el bastón, por así decirlo, es la parte de la cadena pesada que va a estar acoplándose a otra cadena pesada en su extremo, en una línea M, así. Muy bien. Y la parte de la cabeza es la que tiene la actividad, por así decirlo, adepasa, la que va a interactuar con la actina y va a dar un golpe de poder. ¿Ok? Surge de la banda M y también tenemos proteínas que se encargan de anclarlas. ¿Ok? ¿Quién da estabilidad a un filamento delgado? Una proteína que se llama nebulina. La nebulina, piensen que es como que el armazón donde se va a empezar a enrollar el filamento de actina. Mientras que para nuestro filamento grueso va a ser una proteína que se llama titina. La titina, en este caso, vean que se extiende desde la línea media hasta la línea Z. Va de extremo a extremo y vean que tiene aquí como que una parte en forma de resorte, que más adelante vamos a ver para qué sirve, no lo olviden. Muy bien, y así es como mantiene su estructura. Y que esta está diseñada para que cuando se contraiga el músculo se deslicen los filamentos entre sí, pero por ejemplo cuando se tenga que estirar tenga hasta cierto punto un grado de resistencia para que pues no se dañe por completo, ¿no? Y se desgarre, por así decirlo, el músculo cardíaco. Existen otras proteínas acopladas, sin embargo considero que estas son las más importantes. Vamos a hablar ya de lleno de los filamentos delgados y gruesos. Muy bien, el filamento delgado va a estar conformado principalmente por 3 proteínas. La actina filamentosa, que no es otra cosa que polímeros de actina de tipo globular. Piensen que esta bolita que estoy poniendo es una actina globular y si yo junto varias actinas globulares, produzco o genero una actina filamentosa. Muy bien. Esta actina, piensen que se va a enrollar sobre la proteína que dijimos que se llama nebulina, que es nuestro andamio, ¿no? Tenemos otras proteínas accesorias que también son importantes a la hora de la regulación. Para que se contraiga el músculo, necesito tener libres a estos espacios de actina. Y quienes normalmente lo están cubriendo, principalmente la tropomiosina, piensen que la tropomiosina es como que la proteína que se encarga de bloquear todos los espacios libres para que no pueda
interactuar con la miosina y por lo tanto se contraiga. Ella es la que bloquea, pero quien realmente regula el que esté disponible o no es otra proteína que se llama troponina. Y la troponina a su vez tiene 3 subunidades, que es TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Muy bien. O troponina T, que es la que se une con la tropomiosina, por eso es de T. Troponina T se une con tropomiosina, vean, ahí lo puse con el color azul marino. La troponina I, que es la parte inhibitoria, y casi siempre van a ir estas dos juntas. Y una troponina C, que es C de calcio, porque aquí es donde se puede unir el calcio que es necesario para la contracción. Y pues que ustedes ya saben. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto al filamento delgado. Vamos a ver cómo es la disposición de un filamento grueso. Este básicamente está conformado por cadenas de miosina. Piensen que son los palos de golf o piensen que son como ramos de flores donde los tallos están orientados hacia la línea media, pero las cabezas, vean, pueden establecer cierta relación con los filamentos delgados, o sea, están cerca. Y esos son, dijimos, los que generan el golpe de poder y acortamiento. ¿Muy bien? Los filamentos de miosina están conformados por dos principales cadenas, una cadena pesada y dos cadenas ligeras. Las cadenas pesadas o la cadena pesada, piensen que es esta que se extiende desde la cola de miosina, todo el tallo, y llega hasta la cabeza. Por lo tanto, lo podemos dividir en dos. Las que forman parte de las colas y que funcionan como sostén para que se puedan acoplar a la línea M, y las cabezas que dijimos que son las que tienen la actividad ATPase. Acuérdense que ATPase es que utiliza ATP como molécula energética y por lo tanto son las que interactúan con la actina y generan el golpe de poder. Igual a golpe de poder. ¿Ok? Y tenemos por otro lado a las a las cadenas ligeras de miosina, que estas tienen más un papel regulador. Vean, son estas como que están abrazando aquí en la región del cuello o la región de bisagra, están abrazando la parte de la cadena gruesa que ya se va a convertir en cabeza. Bien. Y tenemos a la tipo 1 y a la tipo 2. La tipo 1 es la ligera esencial, que su papel es meramente estructural, apoya a este acople en la parte del cuello para darle soporte, básicamente. Y la que nos interesa en este caso es la reguladora, la tipo 2. ¿Y por qué es importante? Porque esta es sensible a fosforilación. Fosforilación. ¿Y de dónde nosotros sabemos que puede venir la fosforilación? De toda la cascada referente a receptores con sus segundos mensajeros. Es por eso que nosotros podemos modular con segundos mensajeros la actividad contráctil del corazón, pero a lo mejor no así con el músculo esquelético. Muy bien. ¿Alguna duda con el sarcómero y los principales filamentos? ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Tienen alguna duda? Muy bien. Bueno, entonces, dependiendo de cuál sea la disposición que tengamos, tanto en un estado relajado como en un estado contraído, vamos a poder distinguir esto más a manera de microscopía electrónica, ciertas regiones dependiendo de cómo estén sobrepuestos estos filamentos. Vemos que, por ejemplo, la parte que corresponde a donde tenemos prácticamente pura cadena pesada de miosina, pero la parte de las colas de las cadenas de miosina, toda esta está desprovista de actina. A esto le vamos a llamar banda H. ¿Bien? Y se extiende desde la línea media, ambos lados. La parte que involucra a toda la parte de miosina desde las cabezas e incluso las colas, a eso se le llama la banda A. Muy bien. Y por último, la región que está desprovista de cadenas de miosina, a esa región se le llama banda I. ¿Bien? Entonces, es más fácil aprenderse las regiones desde el punto de vista de la miosina y su disposición. ¿Ok? Nuevamente, la banda H es la región central,
donde solamente tenemos colas de miosina. La banda A es la que incluye tanto cabezas como colas de miosina, ¿muy bien? Y la banda I es aquella que está desprovista de cadenas de miosina. Muy bien, entonces bajo esta disposición piensen que cuando se va a contraer, más o menos va a generar un acortamiento de la siguiente forma. Y por lo tanto, así como ustedes están viendo, ¿qué es lo que tiende a desaparecer cuando la fibra se contrae? Que ven que prácticamente está desapareciendo o se está cortando. La banda H. Muy bien, la banda H y un poco de la banda I. Es más evidente la banda H porque acá está, ¿verdad? Desaparece. Y la banda I que está acá, un poquito se acorta. Muy bien. Recuerden eso, que son las que se tienden a cortar y la que no se modifica nunca, pues básicamente es la banda A, porque pues nunca vamos a tener ningún acortamiento de las cadenas pesadas, por lo que nos hace pensar de que la contracción depende del acercamiento de los filamentos delgados, más no que se mueven los filamentos gruesos, ¿ok? Es como si fuera una cuerda, un concurso de a ver quién tiene más fuerza. Piensen que los brazos cuando van a estar jalando la cuerda es la cabeza de miosina y entonces cuando se genera la contracción se jala de esa cuerda y lo único que estamos haciendo es mover la cuerda, que es la actina, mientras tú sigues jalando de tu mismo lugar. ¿Ok? Entonces así es como sucede. Muy bien, pues ya vimos la maquinaria contráctil, ahora vamos a ver cómo es el proceso de excitación-contracción. Recuerden que este proceso va desde que excitamos al músculo hasta que éste se contrae. Primero recordemos la parte de la excitación. Es desde que llega un estímulo, se genera el potencial de acción. Esto, pues ya sabemos, es la excitación, ¿no? Desde el estímulo hasta un potencial de acción. ¿De dónde viene este estímulo? Ah, pues viene, aquí no se ve, pero supongamos que viene desde una célula marcapasos o célula P, que es el nodo sinusal. Este es el estímulo eléctrico que necesitamos. Y para que llegue hasta acá, pues bueno, se transmite por las fibras de Purkinje, ya hemos visto cómo, y así es como tenemos el estímulo, es un estímulo eléctrico. Ya dijimos, el corazón puede latir solito si es que lo quitamos del cuerpo y lo ponemos en condiciones estables, ¿ok? Bueno, pues ya tenemos el estímulo que es actividad eléctrica. Después, ¿qué sucede? Genera potencial de acción de respuesta rápida. Ahí está. Muy bien. Y en esta parte, pues tenemos la despolarización, que es por canales de sodio que vamos a tener acá. Canales de sodio, canales de sodio, canales de sodio, canales de sodio. Llega la despolarización, ¿dónde? En la fase cero, ya saben. Pero después resulta que viene el fenómeno de contracción. Y el fenómeno de contracción es desde que entra calcio a la célula y ese calcio sirve para que se contraiga la célula. Bien, por lo tanto, los acontecimientos que incluyen la contracción son tres y son los que vamos a ver ahorita a detalle. El primero es el acople, todos son acoples para que sea fácil de recordar. El primero es el acople dihidropiridinas, rianodina, es decir, la interacción entre el túbulo T y el retículo sarcoplásmico. ¿Y esto para qué? Para elevar la concentración de calcio. Una vez que yo tengo calcio, viene el siguiente acople, que es la unión de calcio con la troponina C, esa que dijimos que modulaba y nos decía si estaba libre o no estaba libre, la actina. Muy bien. Supongamos que ya tenemos la interacción entre esto, se da cambio conformacional, queda libre la actina y por lo tanto el tercer paso es el acople entre miosina y actina, que también llamamos golpe de poder o ciclo de enlaces cruzados. Son sinónimos entre ellos. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver primero cómo es que surge este acople de hidropiridina rianodina y por qué es que se está dando la entrada de calcio. Si bien ya hemos comentado acá que llegó el potencial de respuesta rápida, la parte del canal de sodio, vean que los canales de sodio, esa despolarización hace que se activen los canales de calcio, que son los que nos van a servir la meseta. ¿Y recuerdan cuáles eran estos canales de calcio que participaban en la meseta? ¿Cuáles dijimos que eran? Tipo L. Ujú. Son canales de calcio tipo L.
No lo olviden, son canales de calcio tipo L. ¿Ok? Ahí está. Bueno, pues seguimos con esto. Vamos con el acople de hidropiridina rianodina. Pues cuando llega el potencial de acción acá, piensen que viene por toda la membrana. Supongamos que aquí no se ve, pero le pongo la continuación. Ahí está. Esta es la membrana. Aquí se genera el potencial de acción. Viene canal de sodio, canal de sodio, canal de sodio, canal de sodio. Se va activando, se va activando, se despolariza, se despolariza. Y esta despolarización activa a canales de calcio voltaje dependientes, que son los canales tipo L. ¿Cuándo sucede esto? En la parte de la meseta. Muy bien, tenemos demasiados canales de calcio tipo L. Pero estos, ¿dónde están? Ya no están en la parte de la membrana, están en, por así decirlo, invaginaciones de membrana que se le llaman túbulos T. ¿Ok? El túbulo T, al ser una invaginación, tiene un contacto muy estrecho con los canales, perdón, con las cisternas o el retículo sarcoplásmico que normalmente ahí se almacena calcio. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos más o menos a dónde vamos. Si yo junto 4 canales de calcio tipo L, tengo algo llamado receptor de dihidropiridinas. Entonces ya sé de dónde viene el dihidropiridinas. Muy bien. Son los propios canales tipo L, pero en tétradas. Muy bien. Y este dihidropiridinas que está en el túbulo T establece una relación ¿con quién? Con el receptor de rianodina. Y el receptor de rianodina no es otra cosa que un canal de calcio, ¿ok? Que está acoplado tanto eléctrica como mecánicamente con este receptor de dihidropiridinas. ¿Dónde está el receptor de rianodina? En el retículo sarcoplásmico. Muy bien. Bueno, entonces voy a borrar esta parte para que le podamos entender a la imagen. Pues ya sabemos, cuando se llega al potencial de acción, se abren canales de dihidropiridinas, genera un flujo de entrada de calcio y ese calcio que entra genera una cierta despolarización. Esa pequeña despolarización extra activa al receptor de rianodina, acople eléctrico, pero dijimos que también tiene un acople mecánico. Veamos ahora acá. Vean, receptor de dihidropiridinas, tiene sus 4 canales ahí. Vean cómo está acoplado mecánicamente con el de rianodina y piensen que aquí es como si tuviera un resorte. Una vez que se abren los de dihidropiridinas, también hace que se abra el de rianodina. Muy bien. Y si yo abro el de rianodina, ¿qué va a suceder? Pues si yo tengo mucho calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico, pues también se va a liberar aún más calcio. Y acuérdense que para que yo me contraiga, necesito calcio. Muy bien, pues este fenómeno, donde el calcio que está entrando por dihidropiridinas libera calcio del retículo sarcoplásmico, pues está fácil. Se le llama liberación de calcio inducida por calcio. Está sencilla, ¿no? Y tiene sentido porque el calcio que está entrando induce la liberación del que tengo secuestrado en el retículo sarcoplásmico. Muy bien. A este fenómeno, si lo leen por ahí, también van a ver que recibe el nombre de chispazo de calcio. Chispazo de calcio. Bien. Ok, bueno, pues ya hemos visto de dónde proviene este calcio. Solamente mencionar que el calcio dentro de las células debe que estar, por así decirlo, encerrado, arrestado, porque si está libre, ya vimos que puede funcionar para la contracción, puede funcionar como un segundo mensajero, puede funcionar como un liberador de vesículas, pero también en una parte fisiopatológica, una liberación de calcio que no esté bien controlada puede inducir vías apoptóticas y por lo tanto puede, pues, dar esta parte de la muerte celular y que nosotros no queremos, ¿no? Es por eso que el calcio lo debo que tener, pues, bien controlado. Y entonces, el calcio dentro del retículo sarcoplásmico tampoco es como que esté flotando ahí libremente. Está agarrado o acoplado a unas proteínas para que no tenga actividad biológica y evite estas señalizaciones que les comentaba. ¿Cuáles son esas proteínas a las cuales se va a unir? La más importante, la calsecuestrina, tiene hasta el nombre pues fácil, ¿verdad? Casi todos van a empezar o llevan algo de calcio, muy bien.
En este caso, calsecuestrina, secuestra el calcio. Tenemos a otra proteína que se llama calreticulina. Calreticulina. Reticulina porque está en el retículo, ¿verdad? Sarcolumenina, porque está en el retículo sarcoplásmico, y existen otras más, como el caldesmón, la calponina o la hormona de alta afinidad al calcio. Pero las que más nos interesan en este caso es calsecuestrina, sarcolumenina y calreticulina. Muy bien. Bueno, y ahora la pregunta a lo mejor es, oye, entonces, ¿cómo sabe el retículo sarcoplásmico hasta qué momento dejar salir calcio? Por ejemplo, ¿hasta qué momento se puede cerrar o hasta qué momento dice, ¿sabes qué? Ya no liberes más calcio. Bueno, tenemos proteínas que funcionan como sensores de calcio, que me ayudan a mandar una señal al receptor de rianodina para decirme, ¿sabes qué? Ya ciérrate, o también decirme, ¿sabes qué? Ábrete más durante más tiempo, dependiendo de qué tanto requiera el músculo en ese momento. Muy bien, esas proteínas que funcionan como sensores de calcio son la juntidina y la triandina. Y ya dijimos, esos funcionan como sensores del calcio para decir, ¿sabes qué? Quédate abierto durante más tiempo porque necesito más calcio para contraerme más. O pueden decirte, ¿sabes qué? Ya ciérrate porque ya no quiero más contracción. Y estas proteínas son sensibles también a fosforilación. Y recuerden, todo lo que sea sensible a fosforilación me habla de que es sensible a segundos mensajeros, ¿no? Y también aquí pueden participar. Ahora les voy a poner la siguiente situación. En el músculo esquelético, el calcio que el músculo necesitaba para contraerse era básicamente el que tenían las cisternas almacenado. En este caso no, el calcio para que este músculo se pueda contraer sí depende del calcio extracelular, el que se encuentra pues básicamente fuera de todo el corazón, el que se encuentra incluso en la circulación. Si este calcio no es suficiente, no induce la liberación de calcio inducida por calcio. ¿Ok? Entonces, pues, no hay que tener problemas con eso. Es por eso que también problemas donde yo tenga alteraciones del calcio pueden interferir con eso, pero también si yo tengo fármacos que le peguen al receptor de dihidropiridinas, que se les llaman bloqueadores de calcio tipo dihidropiridínicos, que ya hemos comentado, amlodipino, toda la parte que termina en ino, esos mismos, ¿ok? Bueno, entonces, pues ya hemos comentado hasta acá básicamente cómo es que nosotros tenemos ya el calcio disponible. ¿Sí queda claro esta parte? ¿Alguna duda con lo comentado? ¿Todo bien? Es que se trabó un poquito cuando cuando explicaste lo de que hasta cuándo sabe cuánto calcio ya tiene que sacar. Ah, ok, perdón. Muy bien, qué bueno que me dices. Bueno, para que el receptor de rianodina sepa hasta cuándo dejar de liberar o hasta cuándo seguir liberando más, por así decirlo, necesita alguien que le esté avisando, ¿no? Como que un viene. Y ese viene o esa proteína que le va a estar avisando, o esas proteínas que le van a estar avisando son la juntidina, esta que está acá, y la triandina. Estos son sensores de calcio que me están diciendo qué tanto calcio hay acá afuera y qué tanto calcio yo necesito, y que también son sensibles a fosforilación. Y por lo tanto, aquí puede llegar una señalización por segundos mensajeros y por lo tanto decirme, ¿sabes qué? Quédate abierto un poquito más de tiempo, ¿sabes qué? Ya ciérrate dependiendo de las necesidades que tengamos pues dentro de la célula, ¿no? Si querer a lo mejor una contracción más prolongada, pues bueno, mantente un periodo más prolongado, ¿no? Abierto, sabes que una contracción a lo mejor rápido, ciérrate más rápido, una contracción menos fuerte, no liberes tanto, ¿ok? Entonces, es triandina y juntidina, nuestros sensores de calcio que nos indican estas situaciones. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Muy bien. Entonces, pues ya vimos la primera parte, ¿no? Ya tenemos mucho calcio, que es lo que nos interesa. Ah, ok, bueno, eso también es importante. Del calcio que yo necesito para la contracción, del 100%, 25% es el que entra
y 75% es el que se está liberando por el retículo sarcoplásmico. Si bien no es mucho el que está entrando, ya dijimos que si no tenemos calcio que entra, realmente la célula no se va a contraer. ¿Y por qué no se contrae o por qué no se va a contraer? Porque este calcio que entra es importante para el calcio que se va a liberar. Liberación de calcio inducida por calcio. Entonces, a final de cuentas, ambas fuentes son importantes para la contracción. Oye, entonces un 25% el que entra, 75% el que se libera. Vamos con el segundo acople, que es el acople del calcio con la troponina C. Y ya dijimos, la troponina C tiene esta 3 subunidades, que es más o menos como un relojcito, que es tecnologías, de la información y la comunicación. Vean cómo la T se une a la tropomiosina, que es quien está bloqueando los sitios activos. Ahí está, vean cómo está bloqueando todo esto. Muy bien. Vean que así, cuando se bloquea el sitio activo, pues la miosina, por más que quiera, pues no se puede unir. ¿Ven? No se puede unir. Pero una vez que entra calcio, vean cómo llega el calcio. El calcio se une a la subunidad C, da un giro, un cambio conformacional. Y este giro, ¿qué va a hacer? Que se desplace la subunidad T. Y si yo desplazo la subunidad T, me llevo a la tropomiosina. Y si yo muevo la tropomiosina, pues queda libre la actina. Y ahora sí, vean, la miosina ya puede establecer contacto con la actina y por lo tanto ya puede generarse el siguiente acople. Muy bien. ¿Por qué es importante esto? Más que la importancia de más o menos saber la secuencia o que el cambio conformacional y demás, son dos cosas. Uno es que dependiendo qué tanto calcio tenga yo, van a ser, vamos a poner acá, primero, dependiendo de qué tanto calcio tenga yo, va a ser las subunidades de troponina C que se van a estar activando. Por lo tanto, la interacción de calcio con troponina C también depende de algo que se llama sensibilidad al calcio. Entre más calcio tenga yo, mayor va a ser la sensibilidad, es decir, mayores troponinas C van a estar activas y por lo tanto se van a liberar los sitios activos. Si yo tengo poco calcio, en estado de hipocalcemia, en estado de bloqueos de estos canales de hidropiridinas que les comentaba con fármacos, pues disminuye también la sensibilidad. Entonces, ¿la sensibilidad de qué depende? De la interacción de calcio con troponina C. Otra cosa, la troponina también en conjunto, tanto la C como la I, ambos son sitios de fosforilación. Y nuevamente, si son sitios de fosforilación, son sensibles a segundos mensajeros. Por lo tanto, yo puedo modificar la sensibilidad con cambios en el calcio, pero también yo puedo modificar la sensibilidad dependiendo del estado de fosforilación de la troponina. Y son las dos situaciones. Muy bien. Esa es por una parte importante. Y la segunda situación es que cuando comentábamos en electro de las situaciones que tengan que ver con infarto, agudo al miocardio, toda la cardiopatía isquémica en sí, que va a la evolución de isquemia, después lesión y después necrosis, dijimos que sí nos auxiliábamos mucho con un electrocardiograma, pero también nos sirven ciertos marcadores de daño. Y algunos de esos marcadores son las troponinas. De hecho, yo creo que incluso en las series han pues visto esto, ¿no? Pues, un paciente que está infartando, pues sabes que pide troponinas inmediatamente porque son marcadores de qué tanto ha evolucionado un infarto. Y bueno, dependiendo de cuál troponina sea, una se eleva que las primeras 24 horas, otras que los primeros 3 días y así. Y pues bueno, es como que también la importancia o la utilidad de conocer esas troponinas. Imagínense que normalmente las troponinas no tienen por qué estar elevadas en sangre porque pues están dentro de la célula. Si una célula se muere, su contenido se libera hacia el exterior. Si el infarto le pega al corazón, libera todo lo que hay dentro del corazón. Entre esto, las troponinas. Muy bien. Y por eso es que se pueden registrar. ¿Alguna duda con el acople de calcio troponina C? Está sencilla, ¿no? Oye, entonces la I se activa por la C, ¿verdad?
No, bueno, está buena la pregunta porque casi no hablé de la I. La I siempre va a ir, por así decirlo, en contacto con la T. La I significa inhibición. Muy bien. Inhibición. Y entonces siempre va en contacto con la T porque eso es lo que está en reposo, está inhibiendo. Una vez que se une el calcio, rota esto y entonces vean, quien ahora está dominando, por así decirlo, es la parte de la troponina C y desplazamos a la troponina, por así decirlo, y quitamos ese estado inactivo y hacemos entonces que se rote la troponina T, que es la que está anclada a la troponicina, ¿no? Entonces, también tiene la función, dijimos que es sensible a fosforilación. Entonces, a lo mejor alguna señalización quiere que la sensibilidad disminuya. ¿Y cómo disminuyo yo la sensibilidad? Fosforilando a la troponina I, que es la inhibitoria. Entonces, por más calcio que yo le quiera meter, si está en estado inactivo, pues no hay cómo moverla, ¿no? Pero también, ¿quién es sensible a fosforilación? La troponina C. Esa también es sensible a fosforilación. Ya depende de qué segundo mensajero sea el que lo active, pero a manera de resumen, troponina tiene 3 unidades, T y C. La T es nada más de anclaje a la tropomiosina. Esta no es sensible a fosforilación, es meramente estructural. Hacia donde yo jale las demás subunidades, es hacia donde se va a mover, pues esta y va a estar cubriendo con la tropomiosina. La troponina I es lo que está en reposo. En reposo estoy inhibiendo la interacción entre actina y miosina, es la que domina en reposo. Es sensible también a fosforilación. Y la troponina C, que es cuando el calcio está incrementado, se une con alta afinidad y entonces genero cambio conformacional, desplazo o roto, por así decirlo, para que ahora la troponina I ya no esté generando su efecto. Y también es sensible a fosforilación. Entonces, no sé si te respondí por ahí, Jimena. Sí, sí, Muy sí, bien. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? Bueno, entonces seguimos con el último paso de la copla excitación-contracción. Ya tengo libres los sitios de actina, por lo tanto, pues ya la miosina puede interactuar sin ningún problema con esta. Muy bien. Para esto, pues nada, vamos a imaginarnos los siguientes 4 pasos, por así decirlo. Dependiendo del libro que lean, pues les van a poner más, menos, pero vamos a tratar de ponerlo fácil. Para esto, piensen que esto se va a dar siempre y cuando yo tenga libre a la actina. Entonces, esto se va a dar siempre y cuando yo tenga libre a la actina. Y para tener libre a la actina, siempre tiene que estar el calcio aumentado. Una vez que el calcio baje, ya no está libre la actina. Entonces, esa es la condición, ¿ok? Que siempre esté libre la actina, ¿ok? Muy bien, bueno, pues para que yo genere mi golpe de poder, acuérdense que necesito la cabeza de miosina. Y la cabeza de miosina tiene actividad ATPasa. Por lo tanto, yo dependo mucho de qué tanto sea la interacción de ATP o con ADP. A ver, pero creo que mandaron por ahí un mensaje a WhatsApp. A ver qué está pasando. ¿No me escuchan? Ay, perdón. A veces se traba por... Se traba por ratitos, como por 10 o 15 segundos. Ajá. Ah, ok. ¿Y ha sido mucho o nada más apenas ahorita? Pues déjenme checar. Ahorita sí tardó un poquito más. Antes así cortitos, como de 3 segundos, pero ahorita ya sí tardó como 20, 15. Ah, caray, pero hey, vayan avisando. No sé qué está pasando. Yo no he tenido problemas. Em, bueno, me van avisando porque ahorita creo que no me aparece nada. Igual si me llegara a aparecer conexión inestable, pues me dicen, ¿no? Ah, sí, la opción. Pero se está trabando. Bueno, me avisan, ¿vale? Entonces, continuamos. ¿Hasta qué parte me dejaron de escuchar? Cuando ibas a empezar a explicar. Sí, ¿cuándo ibas a empezar a explicar? Ah, muy bien, bueno. Entonces, nuevamente, para que se dé el ciclo de enlaces cruzados o el golpe de poder, la condición es que siempre debe que estar libre la actina. Y para que esté libre la actina, necesito que siempre haya calcio, por lo que hemos comentado en el paso previo. Muy bien, entonces, nunca olviden esto, solamente
se da cuando está elevada la concentración de calcio y por lo tanto está libre esta actina. Muy bien. La cabeza de miosina es quien realmente tiene esta interacción y dijimos que esta a su vez tiene actividad ATPasa. Por lo tanto, convierte al ATP en ADP y fosfato inorgánico. Entonces, dependiendo de qué sustrato esté en contacto con la cabeza de miosina, voy a tener a mis estados, voy a ponerlo así, a los estados de mi ciclo de enlaces cruzados. Muy bien. Bueno, pues vamos a partir desde que estamos, por así decirlo, en reposo. Voy a poner con mi mano izquierda, este es el filamento de actina, por así decirlo, o bueno, voy a ponerlo con una botella, mi filamento de actina, y mi brazo derecho, esta es la cabeza de miosina, y vean cómo se puede mover. ¿Muy bien? Bueno, vamos a partir desde que esta está libre y esta está separada, por así decirlo. Todavía no tenemos ningún contacto entre ellos. ¿Muy bien? Bueno, entonces, ¿cuál es el paso cuando están separados? ¿Cómo está el estado catalítico? Aquí es donde solamente tengo ATP. ATP es cuando estoy separado y por lo tanto estoy en un estado libre, ¿ok? Y de alta afinidad al ATP. Entonces, es un estado libre porque todavía no hay interacción. Una vez que yo hidrolizo al ATP, que me genera ADP y fosfato inorgánico. Bueno, cuando yo genero esa hidrólisis, lo que hace la cabeza es pegarse al sitio activo de la actina. Entonces se pega. Aquí que tengo, entonces, ADP y fosfato inorgánico. Cuando suelto ahora al fosfato inorgánico y solamente me quedo con ADP, doy el golpe de poder. Y entonces vean cómo la cabeza, por así decirlo, avanza. Y si avanza, recorre a la actina hacia abajo. ¿Sí lo están viendo? Bueno, no sé si ven mi cámara para empezar. Sí, Fer. Sí, Sí. bueno, también. Entonces, nuevamente, así separado, solamente tengo ATP. Cuando genero hidrólisis, me pego. Ese es el estado de baja afinidad o baja fuerza de interacción. Aquí que tengo ATP y fosfato inorgánico. Cuando suelto el fosfato inorgánico, doy el golpe de poder o el ciclo de alta afinidad, o perdón, la interacción de alta afinidad. Y entonces avanzo y vean cómo se recorre. Paz. Y este estado también recibe el nombre de estado de rigidez. ¿Y aquí con qué me quedé? A ver si le fueron ADP. siguiendo. Con puro ADP. Entonces, yo tengo puro ADP aquí. Y vean cómo la cabeza rotó por justamente el acortamiento que generó este grado de alta afinidad. Golpe de poder. Muy bien. Entonces, ya terminamos con el ciclo. ¿De qué depende? De que otra vez vuelva a avanzar, de que aquí se una el ATP, siempre y cuando haya ATP, nuevamente me separo, hidrólisis y avanzo. ¿Ok? O sea, eso sucede en un instante, nada más les estoy poniendo como que los estados para que sea un poquito más fácil de entender. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ya nada más para terminar, ¿cómo quedaría el ciclo? ATP, estoy separado, hidrólisis de ATP, me pego, suelto fosfato inorgánico, avanzo. ATP, me separo, hidrólisis, suelto fosfato inorgánico, me quedo con ADP, estado de rigidez. ATP, me separo, hidrólisis, me junto, suelto al fosfato inorgánico, golpe de poder, y así voy avanzando y vean cómo se va cortando. Muy bien. Entonces, pues más o menos algo tiene que ver lo que ustedes vieron en Fisiología 1 con esto de músculo esquelético con el fenómeno de rigor mortis, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con un músculo esquelético después de morir? Pues ven que se puede contraer y queda todo tieso, ¿no? Pues el muerto. ¿Y por qué queda todo tieso? ¿Qué pasa cuando pues ya una persona está muerta? Pues ya no tiene de ATP. producción de ATP. Ya no hay ATP y todo el ATP que tenía en algún momento, ¿qué pasó? Se hidrolizó, ¿verdad? ¿Y en qué estado nos quedamos? En un entrecruzamiento fuerte.
en un ente de cruzamiento fuerte, un estado de rigidez, ¿verdad? Porque solamente tengo puro ADP. Y para que se desplace ese estado rígido, ¿qué necesito? ATP. Y pues ya no hay ATP. Ahí me voy a quedar. ¿Creen que eso se puede aplicar al corazón? ¿Qué dicen? ¿Cuándo podría pasar esa situación? Así, cuando dicen, ¿sabes qué? Ya no va a haber energía por alguna razón en el corazón. Un paro cardíaco. Ok, más o menos por ahí. Un infarto, imagínense. En un infarto, cardiopatía isquémica que dijimos, no hay oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay moléculas energéticas, no hay ATP. Entonces, ¿qué pasa en la parte estructural? Pues además del daño que se pueda generar por todo lo que se libera ahí de metabolitos y demás, en la, por así decirlo, en la mecánica o en esta parte, me estoy dejando de escuchar. ¿Me dejé de escuchar? Ahorita no, ahorita sí te ¿No? No, Ah, no, ok, Fer. pero es que ahora sí me llegó la leyenda de que estaba inestable. Bueno, todo lo que les comentaba, ¿no? Justamente Ahora ahorita ya se no. te trabó tantito. Está bien, está bien. Bueno, regresando, ¿no? ¿Qué pasa en un infarto o cardiopatía isquémica? No hay oxígeno, no hay oxígeno, no hay molécula energética, no hay molécula energética. Lo acoplado a esto que estamos viendo sería que estoy en un estado de rigidez. Bueno, ¿por qué? Después de un infarto, el músculo, además de que si se pudo recuperar, ya no queda funcional, por así decirlo, es que quedó en ese estado de rigidez. ¿Ok? Entonces es por eso que a lo mejor un paro cardíaco es también grave, ¿no? O sea, uno a lo mejor se imagina, pues no hay actividad eléctrica, no hay todo esto, pero si nos vamos más a la maquinaria, y acuérdense que esto repercute en la parte de fuerza para el bombeo, porque pues es lo que nos está generando esta contracción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es muy grave un infarto? Además de que si ya no nos da tiempo revertirlo y demás, porque justamente ese corazón puede quedar en un estado rígido, queda tieso y por más que quieran, ese corazón no va a bombear y queda como un fenómeno como pseudo rigor mortis, si Se es te que no trabó se... ahorita. Ah, perdón, bueno. Si es que no actuamos a tiempo, podemos quedar como un fenómeno de rigor mortis, pero a nivel del corazón, y quedamos como un paro cardíaco. El corazón queda todo tieso y ya por más que quieran, pues no va a latir. ¿Ok? Pero se está trabando. Estoy trabando mucho. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí, quién sabe qué. A ver, permítanme. Voy a conectarme a la otra red. A ver si eso no se traba. ¿Ya me escuchan? Ya. Ya no me estoy trabando. Ya me conecté a otra. Si sigue pasando, me dicen, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, ¿no? Sí. ¿Por qué es grave? Porque pues puede quedar el corazón todo tieso, ¿no? Y ya no, por más que quieras, ya no va a latir. Entonces eso es el problema más que nada de un infarto, ¿no? Más que ya después que no quede funcionar es que pues al momento no te genere una parálisis, por así decirlo, o te pare por completo todo el corazón, porque ahí sí ya valió. Por eso es que muy grave, ¿no? Muy bien, entonces pues con eso terminamos la parte de los pasos de la excitación-contracción. Muy bien, entonces, a ver si quedaron claros cuáles son los pasos para que se dé la contracción y quiénes están interactuando en esos tres pasos. El primero, ¿en qué consiste? Acople de hidropiridina renodina. Muy bien, ¿y cuál es el objetivo de ese acople? Liberación de calcio inducida por calcio. Muy bien, tener el calcio. Muy bien. Segunda parte o segundo paso. Acople miosina Ah, troponina C. Perdón, calcio. Muy bien, que ese calcio que ya entró y ya tengo elevado, actúe con la troponina C. Muy bien. Y por último, acople El del acople de miosina y con actina. acople de actina con miosina, con eso que acabamos de dar, ¿no? Y ahí es donde se da prácticamente el golpe de poder y básicamente la contracción, el acortamiento. Muy bien. Bueno, entonces pues ya hemos visto que hasta ahora la fuerza de contracción es directamente proporcional a la concentración de calcio intracelular y que esta fuente de calcio puede ser o por la entrada o por la liberación de este mismo, por los mecanismos que ya hemos comentado. Entonces vean acá,
A esto que ven acá de la interacción entre una actividad eléctrica potencial de acción, entre la elevación del calcio y entre una respuesta contráctil, se le llama sacudida muscular. Sacudida muscular. Es decir, que un potencial de acción te eleva, vean, el calcio inmediatamente después. ¿Cuándo se eleva este calcio? Más evidente en la fase de meseta, porque pues son los mismos canales los que participan, ¿verdad? Por eso decíamos, en la meseta, además de darnos periodos refractarios y todo eso, ese calcio que entra ahí es el que nos sirve para la contracción. Y por último, vean, ¿qué tanto pasa para que se dé la contracción? Bueno, pues este periodo, desde que se eleva el calcio hasta que se da la fuerza de contracción, se le llama periodo de latencia. Esto que ven acá. Periodo de latencia. ¿Y por qué es importante este periodo de latencia? Porque dependiendo su duración, nos habla o es igual a la sensibilidad al calcio por parte de la troponina C. Es decir, si tenemos un umbral, perdón, un periodo de latencia más corto, la sensibilidad está elevada al calcio. Si tenemos un periodo de latencia más prolongado, la sensibilidad al calcio está disminuida. Ya dijimos que la sensibilidad depende de todo el calcio que yo tenga, pero también depende de qué tan... Fer, Otra vez, ¿verdad? Sí, ya me apareció sí, la conexión inestable. me parece que te quedaste en periodo de latencia más corto. Sí. Ah, muy bien. No sé por qué está fallando. Muy bien, entonces, pues periodo de latencia. Un periodo de latencia más corto, vamos a anotarlo también por aquí, no sé. Periodo de latencia corto es igual a alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque responde más rápido. Ya dijimos, periodo de latencia es lo que tarda la respuesta de elevar el calcio a generar fuerza. Si tarda poquito, es porque la sensibilidad está respondiendo mucho, o sea, está respondiendo rápido. Si tenemos un periodo de latencia largo, la sensibilidad está disminuida, ¿ok? Y ya dijimos, la sensibilidad, además de depender de qué tanto calcio tengo yo, depende también de el estado de la troponina C. Y ya dijimos, si yo llego a fosforilar a esa troponina C, puedo aumentar la sensibilidad. ¿Y por qué comento esto? Porque nosotros podemos modular la fuerza de dos formas. Uno es dependiendo de qué tanto calcio voy a estar yo metiendo o liberando. Y la segunda parte es de qué tanta troponina yo voy a estar activando. ¿Ok? ¿Sí quedó claro esto último? No me dejé de escuchar. Sí. No, pero sí quedó claro. Muy bien, bueno, entonces borro esto y vamos a ver la siguiente imagen. Entonces vean, dependiendo de qué tanto calcio tenga yo libre, vean que más o menos mantiene una relación proporcional con el grado o porcentaje de fuerza máxima a generar. Vean, esto es una sístole y una diástole normal y es donde más o menos nos mantenemos. Vean cómo el calcio si empieza a aumentar va generando más fuerza de contracción, pero si el calcio disminuye, pues tiene que ver con la relajación. Si yo incremento por alguna razón la concentración de calcio intracelular, vean, de acá paso a acá, genero mayor fuerza. Pero esto no va a ser hasta el infinito. Llega un momento donde por más calcio que yo le meta, pues ya no voy a poder generar más fuerza. Y la pregunta sería, pues, ¿por qué ya no podría generar más fuerza? Porque acuérdense que nuestros filamentos no son infinitos. O sea, cuando yo genere mi mayor grado de fuerza es porque, pues si así estoy en un principio, ahora voy a estar así y ya, por más que yo quiera, ya no tengo hacia dónde deslizarme. Ya todos los filamentos van a estar superpuestos y por más que yo quiera, pues ya no van a poder pues jalar más, ¿muy bien? Entonces es por eso que llega un momento donde por más que uno quiera, ya no puede generar más fuerza porque ya no hay de dónde jalar, ¿ok? Y como todo, como propiedad del corazón, tiene sus determinantes. Y acuérdense que los determinantes van encaminados un poco más a la parte física. Ahí los tienen, por si es que me dejan de escuchar, de todos modos los voy mencionando.
El primero de estos, o bueno, lo primero que tendrían que recordar es que contractilidad e inotropismo, nuevamente, no es lo mismo. Contractilidad es saber si te contraes o no te contraes y ya. El inotropismo es un poquito más compleja la definición y se las pongo acá. Tal cual dice, es la capacidad intrínseca del miocardiocito para desarrollar fuerza. Ajá, eso como que tiene sentido. Pero lo importante que no debemos olvidar es lo siguiente, a una longitud concreta de la célula muscular. Es decir, dependiendo de cuál sea la longitud inicial de esa fibra muscular, va a generar cierto grado de fuerza. ¿Y por qué esta explicación? Porque ya dijimos, depende de cómo sea el grado de solapamiento entre los filamentos. Si yo tengo muy poco espacio, como se ve ahí, pues ya no voy a generar tanta fuerza porque para cortarme, pues ya nada más falta eso, ¿sí? Y si yo tengo más espacio, pues puedo generar más fuerza porque tengo hacia dónde deslizarme y por lo tanto puedo generar más fuerza. Muy bien, entonces pues ya, vamos a ver cuáles son los determinantes. La longitud inicial de la fibra, lo que comentábamos, qué tan rápido se va a cortar, es decir, la velocidad de acortamiento. Y por último, la tensión máxima que de por sí podría generar esa fibra. Y así como hemos visto, puede haber factores inotrópicos positivos y factores inotrópicos negativos. Y ojo, inotrópico no lo confundan porque a lo mejor suena igual que ionotrópico. Ionotrópico es muy distinto, esto tiene que ver con sinapsis, entonces es distinto, ¿no? Inotropismo. Muy bien, y más o menos para entender esto vamos a ver o analizar la siguiente curva. Vean, aquí nos pone en el eje de las X la longitud inicial del sarcómero. Desde que este está completamente solapado, ya no hay espacios libres, los filamentos delgados y los gruesos ya están completamente encimados unos sobre otros. Una longitud donde yo estiro demasiado al sarcómero y entonces si yo estiro de más, pues ya la interacción entre filamentos delgados y gruesos se pierde, porque ya dijimos, si yo los separo, pues ya no hay cómo ahora interactúan entre ellos. Y pues más o menos una longitud más o menos media, ¿no? Vean que la tensión que se va a generar puede ser tanto activa, es decir, cuando tenga que ver con la hidrólisis de ATP, golpe de poder, y vean que esta fuerza es máxima más o menos a una longitud de 2.2 micras. Que es decir, cuando tenemos el máximo grado de interacción o de espacios libres, más bien dicho, entre la cabeza de miosina y la actina, sin que se separen por completo. Si aquí, por ejemplo, avanzamos más para acá, se separa y ahí sí ya no hay fuerza alguna y vean cómo empieza incluso a caer, porque se separan por completo. Muy bien. Y vean que entre más acortado esté o entre más encimados estén unos sobre otros, la fuerza va a ser menor porque ya no tengo hacia dónde deslizarme. Muy bien. Entonces, ese es como que mi pico de fuerza que yo podría generar, la tensión máxima que aparece acá, ¿no? Determinantes. Pero vean que también existe una tensión que se llama tensión en reposo, también tensión pasiva. Bueno, pues esa tensión pasiva es un cierto grado de fuerza que se está generando. Vean, ¿en qué parte? Cuando se está estirando al sarcómero. Solamente cuando se estira, cuando se contrae, vean, este no participa. Solamente cuando se están separando los filamentos. Y aquí, ¿de qué depende esa tensión activa? De la proteína que dijimos que se llama titina. Y esta titina, piensen que les dije que era como un resorte y que está desde la parte del filamento grueso con el anclaje en la alfa-actinina para el filamento delgado. ¿Y para qué me sirve esta titina? Pues que cuando yo estire al músculo, este tiende a regresar, o sea, genera grado de acortamiento sin realizar hidrólisis de ATP. Es una proteína estructural que sirve como un resorte, que es como una liga. Cuando tú la estiras y la sueltas, regresa a su forma. ¿Bien? Esa es la función de la titina y no tiene nada que ver con el golpe de poder. Pues resulta que si yo junto ambas fuerzas, tanto la activa como la pasiva, genero esta curva que dice acá fuerza total. Vean más o menos, esta es la parte
tensión activa, tensión pasiva, y vean que la tensión activa me ayuda más a longitudes de sarcómero cortas, pero la pasiva me ayuda más en tensiones, perdón, en longitudes de sarcómero un poco más grandes. Muy bien. También, ¿para qué me ayuda la titina? Dijimos, para que este corazón en algún momento no se desgarre o evite lesión. Es hasta cierto punto también protectora, además de que favorece la contracción que acabamos de comentar. ¿Hasta aquí queda claro lo que se explicó al menos en esta diapositiva? ¿Alguien se quedó en algún lado o me dejé de escuchar? Todo muy bien, Fer. Y yo sí tengo duda. En lo de tensión activa dijiste que era de golpe de poder. Ujú. Es, es, por ejemplo, pero es una tensión que se produce en el alargamiento, ¿no? No, bueno, aquí les voy a poner más o menos la situación inicial. Vean, es una longitud y la longitud para la tensión activa no depende del estiramiento, como es en la titina, que dijimos que es como que la liga y la suelto. Y ya. ¿Me estoy dejando de escuchar? Sí, pero no te escuché. Sí, ya sé. Es que igual me llega como que el aviso después, yo creo. Bueno, nuevamente, la distancia del sarcómero, ¿ok? Me va a decir más o menos cómo es que va a tener una relación con la tensión activa y la pasiva. Esto del ejemplo de estirar y que regrese a su estado normal es solamente para las propiedades pasivas, la parte de la titina. Es como la liga, la suelto y regreso. Pero para la contracción o la tensión activa necesito del ciclo de enlaces cruzados. Y ahí ya no depende de que si la estiro y regrese a su lugar, no. Lo único que importa para la distancia es que me diga, por ejemplo, si está separados los filamentos, ahí, por ejemplo, supongamos que es lo máximo, cuando se quiera contraer, golpes de poder, genera más fuerza. ¿Por qué? Porque tiene más espacio para contraerse en comparación con un espacio pequeño, una longitud pequeña, donde para que se contraiga por completo, pues ya nada más le falta poquito y la fuerza que va a generar ahí es menor. Por eso les decía, de toda la longitud del sarcómero, en las longitudes cortas, la tensión va a depender más de la tensión activa, ¿ok? Golpe de poder, y en longitudes de sarcómero mayores, el grado de solapamiento incluso se puede pasar, y por más que yo quiera, aquí ya no hay cómo interactúen tanto los delgados como los gruesos, y entonces pues ya no hay cómo generar fuerza. Pero ¿a quién tenemos aquí que nos puede rescatar? A la titina. Entonces la titina evita que me separe por completo y me ayuda a siempre más o menos estar así en un estado inicial. Muy bien, entonces no sé si más o menos respondí lo que planteaste o no era Sí, eso a lo que te referías. Sí, bueno, entonces sí, es que no entendí bien, pero ya entendí. Muy Gracias. bien. Bueno, entonces, para eso, y a lo mejor para qué nos sirve, ¿no? Alguien por ahí se está preguntando que, ¿por qué estamos viendo esto? Bueno, esto es lo que sucede con una fibra única. Pero pues el corazón ya vimos que no es una fibra única y que depende pues de varias fibras que están conectadas entre sí, como un sitio. Y más adelante vamos a ver la relación aplicada a todo esto. Bueno, pues de entrada les voy adelantando que eso tiene que ver con algo llamado ley de Frank Starling del corazón. ¿Bien? Y que más adelante vamos a explicar. Pero solamente no lo olviden, que depende de la longitud inicial del sarcómero, qué tanta fuerza se va a generar. Por ejemplo, si ustedes estiran de más a una fibra, saben que va a generar más fuerza porque en parte la titina va a generar el retroceso, pero a su vez, el que yo esté más separado puede hacer que los filamentos gruesos, pues bueno, generen ese golpe de poder. ¿Oye? Entonces, pues no lo olviden nada más. Vamos nuevamente con la modulación, así como las otras propiedades. ¿Quién va a regir principalmente el control aquí? Acuérdense, inervación parasimpática solamente se queda en las aurículas y quien realmente genera un control predominante en los ventrículos y por lo tanto en la contracción ventricular y básicamente la contractilidad es el simpático. El simpático nuevamente se une a su receptor tipo beta 1 que está una proteína acoplada
a subunidad S, ¿ok? Y por lo tanto, su modulación depende de la adinelato ciclasa y del AMP cíclico, muy bien, y toda la activación posterior. Y ya hemos comentado hasta ahora varios sitios de fosforilación. Vamos a ver los principales, que son 5. El primero es que yo fosforilo al receptor de dihidropiridinas. ¿Esto a qué es equivalente? Entra más calcio. Entra más calcio. Segundo, yo fosforilo a mi receptor de rianodina junto con, aquí no se ve, pero bueno, tendría a mis sensores de calcio, que es la juntidina y la triandina. Entonces, toda la parte de rianodina más sensores de calcio. ¿Y esto a qué es igual? A mayor liberación. Mayor liberación. Ahí está. ¿A quién más fosforilo? Bueno, pues voy a fosforilar a mi troponina C. Y la troponina C ya dijimos que es la que nos ayuda con la sensibilidad. Entonces, fosforilo a la troponina C. Incrementa la sensibilidad. Ahí está. ¿A quién más puedo activar, por así decirlo? A la cadena ligera de miosina. ¿Uno o dos? ¿Quién dijimos que era la que era sensible a señalización? La 2. Muy bien, la 2. Entonces, la cadena ligera de miosina 2. Y esto igual aumenta pues el golpe de poder porque activa más a la cabeza de miosina. Muy bien. Y pues bueno, entre otras proteínas, pues también puedo fosforilar a la bomba sodio y potasio para que nuevamente se generen o se instauren más rápido esos gradientes, ¿no? Pero esos son los 4 más importantes y si se dan cuenta, todos están orientados ¿a qué? A que yo genere un efecto inotrópico positivo. Por lo tanto, incrementa la fuerza de contracción. Muy bien. Fármacos que se pueden utilizar acá, pues bueno, yo tengo a las catecolaminas o todos los simpaticomiméticos que van a generar un efecto simpático tipo beta 1 específico. Muy bien. Todos estos pues van a ser básicamente lo que ya hemos comentado. Muy bien. ¿A quién más tengo? Bueno, tengo a los inhibidores de la fosfodiesterasa. ¿Esa fosfodiesterasa qué hace? Hidroliza o degrada al AMP cíclico y ya dijimos que este AMP cíclico activa la proteína A y todas las dianas que aquí pues hemos comentado, ¿no? Si yo inhibo su degradación, pues es mayor la fosforilación y señalización. Entonces hago que la respuesta se mantenga. ¿A quién más yo podría involucrar? A los glucósidos cardíacos, a los digitálicos. Si yo bloqueo la bomba sodio y potasio, genera un efecto inotrópico positivo. Y a lo mejor se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, pues si yo la bloqueo, ¿qué es lo que pasa? Que el sodio que está dentro, ¿ok? Ya no se elimina. Si ya no se elimina, yo tengo alta concentración de sodio dentro. Y esta concentración elevada de sodio dentro hace que se active un intercambiador sodio-calcio, que es el NSX. Muy bien. Y este NSX, pues bueno, ya saben, si es intercambiador, va a llevar al lado contrario al calcio, dependiendo de hacia dónde vaya el sodio. Si el sodio ahora se eleva acá adentro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hasta se dejó de compartir la pantalla, ¿verdad? ¿En qué momento me dejaron de escuchar? Estabas explicando lo de intercambiador en SX, entra el calcio y ahí se quedó. Ah, muy bien. Sí, estuvo, quién sabe, ¿eh? No, no había pasado. Quién sabe si porque está lloviendo o porque
Estuvo lloviendo toda la noche. Pero está bien. Bueno, ¿por qué un digitálico o un bloqueador de la bomba sodio de potasio tiene un efecto inotrópico positivo? Por la siguiente razón. Pues ya dijimos que ahora, al ya no poder salir el sodio, porque bloqueamos la bomba, ¿qué es lo que va a hacer con ese transportador? Bueno, un sodio elevado dentro de la célula va a conducir a que, pues bueno, este gradiente que ocupaba el sodio para entrar, pues ya no va a existir, porque ahora ya está elevado adentro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí se entiende esa parte de que ya no va a entrar sodio? Porque ahora ya está elevado adentro. Sí. Muy bien, bueno, entonces, pues si ya no entra sodio, ¿qué va a pasar con el calcio? Si es un intercambiador. Pues ya no sale. Muy bien, el calcio ya no sale y entonces el calcio se incrementa dentro y pero en efecto inotrópico positivo, lo mismo, pues se incrementa el calcio. Muy bien, entonces pues ahí está otro efecto. Vamos a ver qué sucede con los inotrópicos negativos. Bueno, para un inotrópico negativo, ¿dónde creen ustedes que podrían actuar? Bloqueando el receptor de dihidropiridinas. Ahí está. Tenemos a los bloqueadores de calcio. Bloqueadores de canales de calcio. Como verapamilo, amlodipino y todos esos. Muy bien. ¿Qué otro es un inotrópico negativo, por así decirlo? Pues hasta cierto punto, un beta bloqueador. Pues si ya no hay señalización beta 1, pues ya no se activa. Pero mucho ojo, un beta bloqueador también le pega la frecuencia cardíaca. Entonces, pues no realmente es tan selectivo. Pero los bloqueadores de canales de calcio, esos sí. ¿Está bien? Bueno, pues ya nada, vamos con la relajación. La relajación, si recuerdan la curva que vimos, pues se va a dar solamente cuando disminuye el calcio o disminuye la sensibilidad del calcio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, el golpe de poder solamente se va a dar siempre y cuando esté disponible la actina. Y para que esté disponible la actina, debe que haber calcio. Si ya no hay calcio, ya no está disponible la actina y por más que yo quiera generar golpe de poder, pues ya no se va a poder. Entonces, para la relajación necesito dos cosas. Uno, eliminar el calcio intracelular, ya sea sacarlo de la célula o meterlo de nuevo al retículo sarcoplásmico en el almacén, o, bueno, no, y disminuir la sensibilidad del calcio por parte de la troponina. Muy bien. En este caso, vamos a ver cuál es el destino de ese calcio, hacia dónde lo voy a mandar, por así decirlo. Vean, nuevamente, ese 75% de calcio que se liberó se debe de recapturar por el retículo sarcoplásmico. Pero ahora, el calcio también lo puedo eliminar. ¿Hacia dónde? Pues hacia el líquido extracelular por parte de una bomba de calcio o por parte del mismo intercambiador que ya comentábamos, que ya vimos por qué con lo del digitálico. Y pues una cierta parte del calcio también se puede ir dentro de la mitocondria. Vamos a ver cuáles son los mecanismos. Y nuevamente, aquí el sinónimo hasta cierto punto es lucitropismo, que nuevamente no es lo mismo que relajación, sino más bien hace referencia a qué tan rápido se relaja la fibra. Y hay factores lucitrópicos positivos que aceleran la velocidad de relajación y hay efectos lucitrópicos negativos. ¿Muy bien? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta parte de la eliminación del calcio. Primero, el mecanismo más importante para la relajación, 75%, es que yo meta el calcio al retículo sarcoplásmico. Y para que yo lo meta, necesito un transporte activo primario porque debo que ir en contra de un gradiente, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es ese transporte o bomba que me va a ayudar? Es la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico o también llamada cerca. Cerca. Calcio, retículo sarcoplásmico, la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico y en específico la subunidad 2A o el tipo 2A porque hay cercas en todos los músculos del cuerpo. Muy bien.
Y esta cerca, lo importante es que está normalmente controlado por una proteína que se llama fosfolambano. Fosfolambano. Ese fosfolambano, ¿qué le hace normalmente a la cerca? Lo está inhibiendo. O sea, hace que normalmente no esté activa al 100% y entonces la recapturación sea poco a poco, a poco, a poco. Muy bien, entonces, este es nuestro primer mecanismo, que es prácticamente un 75% que ya comentamos, ¿no? La eliminación de calcio hacia el líquido extracelular se va a dar por una bomba de calcio, pero de la membrana celular. Y tenemos a la PMK, PMCA, calcio, membrana, P de bomba, por la parte de pump. Entonces, la bomba de calcio del retículo sarcoplasma, de la bomba de calcio de la membrana celular. Y tenemos al intercambiador de sodio, calcio, que es el NSX, tipo 1. Y nunca olvidar que un transporte activo secundario depende del primario, que en este caso es la bomba sodio y potasio. Muy bien. En conjunto, estos nos van a dar un 24%. Y entonces el 1% restante yo lo meto a la mitocondria por un canal de calcio que se llama mica. Canal de calcio de la mitocondria. Está sencillo, les digo, está fácil la nomenclatura. Muy bien. Y así es como yo entonces estoy relajándome. Vamos ahora con esta parte importante del fosfolamano. Nuevamente, fosfolamano es sensible a fosforilación y por lo tanto ahí puede actuar un segundo mensajero. Vamos a ver que el fosfolamano normalmente hace lo siguiente. Voy a borrar esto. Ahí está. Ahí está. El fosfolamano, ya dijimos, normalmente tiende a inhibir la cerca. Pero una vez que nosotros fosforilamos al fosfolamano, este se hace a un lado y ¿cómo quedaría la cerca? Libre, ¿verdad? Y si queda libre, ¿cómo creen que va a ser esa relajación? Mayor, ¿puede ser más rápida? Va a ser más rápida, ¿verdad? Porque ya lo que me impedía que yo recapturara la mayor parte de calcio, pues ya lo estoy quitando. Y así como tengo el fosfolamano, pues existe una proteína que favorece o impulsa la actividad de la cerca, que es el dwarf, ¿no? Que está acá. Entonces, si quieren anotarlo, está bien. Si no, pues también está bien. El que sí nos interesa es el fosfolamano. Ya vimos que, pues, puede ser sensible a fosforilación. Muy bien. Y pues ya, vamos a ver la modulación. La modulación entonces va a depender de la fosforilación de este fosfolamano. Es el principal sitio de fosforilación para la relajación, ¿ok? Entonces, la fosforilación puede ser por una proteína sinasa A o puede ser por una sinasa dependiente de calmodulina. La sinasa dependiente de calmodulina depende del calcio que yo tenga libre y la proteína sinasa A depende de una estimulación beta adrenérgica. Entonces, nuevamente, estimulación beta adrenérgica, si se dan cuenta, tiene efectos positivos para todas las propiedades del corazón. Ya está para el efecto lucitrópico también, lo va a acelerar. Muy bien. Y por la parte de la sinasa dependiente de calmodulina, ese es un mecanismo de control, por así decirlo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una contracción que se dio porque se liberó mucho calcio libre, se une a calmodulina, complejo calcio-calmodulina, activa la sinasa de calmodulina y yo fosforilo a el fosfolamano. ¿Para qué? Pues imagínense, si yo tengo mucho calcio, pues yo quiero que esa relajación o esa recaptura sea rápida porque es mucho calcio el que está libre. Entonces yo quiero que se dé más rápido. Entonces es hasta cierto punto un mecanismo de autorregulación en esos estados donde yo tengo mucho calcio intracelular. ¿Ok? Para que asegure adecuadamente esa recaptura. ¿Ok? Y nuevamente, no olviden, está influenciado por el simpático y no tanto por el parasimpático porque ese se quedó arriba en las aurículas. Bien, ¿hasta aquí alguna duda con todo lo de propiedades mecánicas? ¿Sí quedó claro? Desde la contracción, relajación y todo lo que hemos visto. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Muy bien, Sí, bueno. Pues ya, ajá, sí, perdón. cuando se fosforila,
el fosfolambano se inhibe la calsecuestrina, ¿no? Al revés. No. Cuando yo... ¿Al revés? el fosfolambano, vamos a ponerlo acá. Esta es la cerca. La cerca es para que recapture el calcio. Entonces, esta mete calcio. La cerca normalmente está siendo inhibida por el fosfolambano. Cuando yo fosforilo el fosfolambano, lo inactivo. Entonces, menos por menos me da más. Entonces, si yo inhibo al que inhibe, el efecto global es que la cerca esté más activa. Y si está más activa la cerca, la recaptura de calcio va a ser aún mayor. Entonces, Ah, ya. ¿sí ya queda un poquito más? Muy Sí, bien, gracias. entonces, así es como el fosfolambano es inhibidor. Cuando yo lo fosforilo, inhibo al que inhibe, menos por menos, más estímulo a la cerca. Y se recaptura más calcio, ¿no? Lo mismo sucede, la fosforilación puede ser por estimulación beta 1 adrenérgica o por el complejo calcio-calmodulina, que dijimos que es autorregulación, ¿no? Cuando hay mucho calcio, yo lo quiero recapturar rápido porque si no, la contracción va a durar mucho tiempo ahí y yo no quiero que el corazón tampoco quede ahí todo rígido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aseguro yo? Acelerando la recaptura por este mecanismo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces seguimos. Siguiente apartado, ciclo cardíaco. Aquí ya vamos a ver al corazón ya no como una fibra, ya no como una célula, ya lo vamos a ver como un todo. Por definición, el ciclo cardíaco son todos los eventos que se dan en un latido del corazón. Para poderlo estudiar, vamos a dividirlo primero en cuáles son las fases y eventos que están involucrados y después cuáles son los acontecimientos. Los acontecimientos pueden ser mecánicos, acústicos, los ruidos cardíacos, pueden ser efectos hemodinámicos, flujos, pueden ser efectos eléctricos con la parte del electrocardiograma, pero ya desde una perspectiva de un corazón de forma global. Piensen que todo lo que hemos visto hasta ahora es juntar esas fibras individuales justamente para poder llegar a esta parte de el ciclo y gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco, ya hemos visto, depende de una sístole y una diástole. Sístole siempre tiene que ver con cuando se contrae el corazón, genera fuerza y por lo tanto, pues esa fuerza es para que eyecte la sangre. Y tiene a su vez entonces las fases. Fase 1, contracción ventricular, cuando el músculo se contrae. Fase 2, cuando se da la eyección de la sangre. Lo vemos acá. Vean cómo se empieza a contraer y cuando la contracción es muy fuerte, genera la salida de sangre, la eyección. Después, ese músculo que estuvo contraído, a fuerzas debe que pasar a estado relajado. Cuando el músculo se relaja, inicia la diástole, por así decirlo. Y en la diástole, si la presión disminuye porque se relajó el músculo, acuérdense que la sangre se mueve donde hay mayor a menor presión. Esa relajación genera una presión muy baja dentro del ventrículo y por lo tanto favorece su llenado. Entonces ya hay que asimilar lo siguiente. En la sístole se da la contracción y se da la eyección. En la diástole se relaja el ventrículo y por lo tanto tiende a llenarse. Muy bien. Bueno, pues estas fases a su vez se van a dividir en subfases, que son las siguientes y son 7. La contracción ventricular la pasamos igual a algo llamado contracción ventricular y nada más le ponemos el apellido de isovolumétrico. Iso igual, volumétrico, no cambia el volumen. Voy a hacer un paréntesis nada más igual para recordarles que no olviden cómo es la cinética que vimos en la introducción de las cámaras con las válvulas. Aquí es muy, muy importante. Nunca olvidar cómo van a estar las válvulas, si están abiertas o están cerradas. En este caso, si ven que es una fase isovolumétrica, ¿cómo deberían estar las válvulas para que no cambie el volumen dentro del ventrículo? Cerradas. Todas las válvulas deben que estar cerradas, todas, para que no haya ningún cambio de volumen, para que no entre sangre y para que no salga sangre. Entonces, de entrada,
Primera situación que van a recordar es que isovolumétrico es porque las 4 válvulas van a estar cerradas y por lo tanto no hay cambio de volumen. No entra ni sale sangre. Muy bien. La eyección ventricular la vamos a dividir en una eyección rápida, ¿ok? Que tiene que ver con esa fuerza inicial que se le dio en la contracción, y una eyección lenta que pues depende un poco más del momento, por así decirlo, ¿no? Ustedes cuando, por así decirlo, yo creo que han visto que exprimen un globo, lo revientan, al principio pues sale como que con gran presión el agua, sale lejos, pero ya lo último, por así decirlo, lo que les quedó cerca de las manos, ahí mismo les escurre el agua porque ya no va con tanta fuerza, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta reducción de la eyección es porque disminuye paulatinamente esa presión de eyección. En la parte de relajación, la relajación pasa igual, relajación isovolumétrica. ¿Y qué nos dice? El músculo está relajado, el ventrículo está relajado, pero todas las válvulas, nuevamente, isovolumétrica, está cerradas. Muy bien. Y el llenado ventricular, este lo vamos a dividir en 3 fases. El llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento y algo llamado contracción auricular. Muy bien. La contracción auricular dijimos, si bien las aurículas no funcionan como un bombeo adecuado para la circulación sistémica o pulmonar, nos aportan al llenado extra y final de el ventrículo. La contracción auricular nos da un 20% del llenado del ventrículo y por lo tanto pues nos da ese volumen final de llenado o también llamado volumen telediastólico que ahorita vamos a comentar. Muy bien. La duración de todo el ciclo cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y lo podemos calcular de la siguiente manera. Considerando una frecuencia cardíaca promedio, ya dijimos que lo normal es que vaya de 60 a 100, considerando un promedio de 70 a 75, ¿ok? De 70 a 75, nos va a dar una duración promedio del ciclo cardíaco de 0.8 segundos. Ahí está. Si la frecuencia es de 60, divido 60 entre 60, cada latido dura 1 segundo y así. Y aquí les pongo pues más o menos la duración de cada una de las subfases y demás. No se van a aprender los valores. Este sí, el del ciclo cardíaco promedio, pero no los demás. Lo único que quiero que recuerden es que de toda la duración del ciclo cardíaco, la sístole es la fase que ya está más establecida. ¿Y por qué? Porque ya dijimos que la contracción depende de un potencial de acción que llega, que ya tiene una duración específica por todos sus periodos refractarios, 200 milisegundos, un periodo de latencia que hemos visto y la parte de la fuerza de contracción. La sístole ya tiene una duración específica, por lo tanto, si yo incremento o disminuyo la frecuencia cardíaca, ese cambio en el tiempo va a modificar más que nada a la diástole. ¿Ok? Entonces quédense con eso. Si yo modifico la frecuencia cardíaca, le pego más a la diástole que a la sístole. Y específicamente en la diástole, ¿a qué fase? A la fase de llenado lento, que también se le llama protodiástole. Esta es la fase más sensible cuando yo modifico nuevamente la frecuencia cardíaca. A ver, entonces, a ver si quedó claro más o menos. ¿Qué pasa si yo tengo una frecuencia cardíaca, por ejemplo, de 120 o de 150, no sé? De 120, ajá. De 120, ¿de cuánto les daría la duración del ciclo cardíaco? 0.5 segundos. De 0.5, ¿verdad? Pues 120 es lo doble que 60, está bien. De esos 0.5 segundos, piensen que la sístole no se modifica realmente. La sístole representa 0.3. La diástole normalmente representa 0.5. Eso da 0.8. De esos, que ya dijimos que son 0.5, la sístole sigue quedando en 0.3. Ahora, ¿cuánto dura la diástole? 0.2. 0.2, entonces se acortó.
Y en la diástole, ¿qué se da? El llenado. Entonces, si yo incremento la frecuencia cardíaca, le doy menos tiempo al corazón de que se llene. Y si yo no lo lleno bien o no lo lleno por completo, pues la cantidad de sangre que ese después va a sacar, pues va a estar disminuida. Entonces, pues es toda la relación que existe entre estos conceptos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una frecuencia cardíaca disminuida? Por ejemplo, de 30. ¿Cuánto dura cada latido o cada ciclo? 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos. Y de esos 2 segundos, nuevamente la sístole ya está como que bien definida. Va a durar más o menos 0.3 y el resto va a ser para la diástole, pero tampoco aquí es como que tenga todo 1.7 para llenarme, ¿no? El ventrículo también tiene cierta capacidad. O sea, en teoría se estaría llenando durante todo ese tiempo, pero pues también si no tienes un contenedor con mayor capacidad, pues tampoco es como que se va a llenar de más. ¿Muy bien? Entonces, pues considera mucho eso de la variabilidad en la frecuencia cardíaca y qué implica en cada una de estas fases. Muy bien. Bueno, entonces, pues dicho eso, vamos a ver más o menos cómo quedarían nuestras fases. Vamos a partir de esto, que es la relajación, perdón, la contracción isovolumétrica. Vean, hay contracción isovolumétrica y se empieza a contraer el ventrículo. Se empieza a contraer, se empieza a contraer, empieza a generar fuerza, pero vean, todas las válvulas están cerradas, isovolumétrico. Muy bien. ¿Qué viene después? La fuerza que está generando acá el ventrículo vence a la presión que está después, que es la presión de la aorta, y se abre la válvula aórtica. Al abrirse, pues se da el periodo de eyección. Y vean, tenemos un periodo de eyección rápida y después un periodo de eyección lenta. ¿Por qué va a ser un periodo de eyección lenta? Porque se va acabando la sangre que tengo acá. Muy bien. Después, cuando ya no tengo casi sangre acá y además de que el músculo a fuerzas debe que pasar de un estado contraído a uno relajado, por lo que hemos visto de la cinética, se empieza a relajar. ¿Y qué sucede? Al relajarse la presión que genera es menor. Y al generar una menor presión, ¿qué sucede? Que se cierra la válvula aórtica porque ahora la presión es mayor acá. Y acuérdense que las válvulas evitan el reflujo. Muy bien. Y se cierran y entramos a un periodo de relajación isovolumétrica. Muy bien. Pues bueno, después llega un periodo donde se sigue relajando de más ese ventrículo y además llega más sangre acá por parte del retorno venoso a la aurícula. ¿Y qué sucede? Pues ahora la presión va a ser mayor acá en la aurícula derecha o la aurícula izquierda en este caso. ¿Y qué va a pasar? Nuevamente la sangre se mueve donde hay mayor presión o donde hay menor presión. Va a iniciar el periodo de llenado. Tenemos el llenado rápido, que es la parte inicial. Si aquí casi no hay sangre porque está vacío, pues se va a llenar rápido. Pero conforme se va llenando con sangre, pues va disminuyendo el flujo porque pues ya no es como si estuvieras llenando algo vacío, ¿verdad? Va disminuyendo y tenemos el llenado lento. O protodiástole, ya dijimos que ese es el que más se modifica. Muy bien. Y ya después tenemos aquí a la contracción auricular, que dijimos que nos va a dar ese 20% para finalizar el llenado del corazón. Contracción auricular. Y vean qué sucede después. La presión dentro del ventrículo va a ser mayor que ahora en las aurículas y la válvula que estaba abierta, que era en este caso una válvula AB, se va a cerrar. Se cierra y entonces inicia la fase isovolumétrica. La pregunta aquí es si el cierre de válvulas son quienes ¿cómo se llama? Quienes me van a determinar el inicio y el final de la sístole y la diástole. ¿Dónde inicia la sístole y dónde inicia la diástole? ¿Con qué cierre de válvulas? Sístole con cierre de válvulas atrioventriculares y diástole con cierre de válvulas. Muy bien. La sístole inicia cuando cierran las AB. Aquí inicia la sístole, vean. Y la sístole tiene contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta.
Aquí se cierra la válvula semilunar y cuando se cierra la semilunar inicia la diástole. Muy bien, nos pone Jimena en el chat. ¿El llenado lento es lo mismo que diástasis? Sí, es lo mismo. Creo que yo les dije algo de protodiástole, ¿verdad? No, no le hagan caso a eso de protodiástole. Nada, confundí el término y era la parte de diástasis. Muy bien. Qué bueno que por ahí lo mencionaste. Gracias, Jimena. Bueno, entonces continuamos con esta parte. ¿Qué es lo que le vamos a estudiar? A esas 7 subfases, los eventos o acontecimientos, ¿no? Acontecimientos mecánicos, llámese cambios de presión, cambios de volumen, acontecimientos sonoros, los ruidos cardíacos. Acuérdense que un ruido se genera por el cierre de válvulas. Ya sabemos dónde se van a cerrar esas válvulas, ¿verdad? Acontecimientos eléctricos, el electrocardiograma que ya vimos, pues lo vamos a correlacionar acá. Y otros fenómenos hemodinámicos, como lo puede ser el retorno venoso, ¿ok? O el volumen intraventricular. Muy bien. Entonces, pues ya nos vamos a ir un poquito más rápido porque más o menos yo creo que ya le fueron entendiendo a esa secuencia. Muy bien. Vamos a iniciar más o menos con los datos relevantes de cada uno de estos acontecimientos y mencionar en qué fase los vamos a encontrar. Vamos a iniciar con las presiones. Eso es lo más sencillo de entender porque ya sabemos, si un ventrículo se contrae, la presión que va a ejercer es mayor. Si un ventrículo se relaja, la presión va a estar disminuida. Aquí en azul van a ver la presión del ventrículo izquierdo. En rojo van a ver la presión en la aorta. Y acá en amarillo, que casi no se ve, van a ver la presión en la aurícula derecha. Vamos a iniciar desde la contracción isovolumétrica como para que sea nuestro punto de inicio. En la contracción isovolumétrica vean cómo desde el inicio se da pues el aumento progresivo de la fuerza de contracción. Aquí es donde inicia entonces el incremento de la presión ventricular. Vean cómo desde los 10 milímetros de mercurio alcanzo los 80 porque se está contrayendo ese ventrículo. Pero esa presión sigue en el periodo de eyección porque yo estoy todavía apachurrando más el ventrículo y estoy dando la eyección. Y entonces, cuando logro mi pico de presión máximo, que es de 120 a 130 milímetros de mercurio, en la parte de la eyección reducida. Porque ahí se puede decir que yo terminé de exprimir al corazón. Aquí estamos hablando de presiones, no estamos hablando de el volumen, no estamos hablando de la sangre que está saliendo. Estamos hablando de la fuerza que está generando ese ventrículo. Y vean que inmediatamente inicia la fase de relajación isovolumétrica, cae progresivamente esa presión del ventrículo porque se está relajando, ya no está generando fuerza. Y entonces, el mínimo de presión ventricular, ¿cuándo se logra? En la parte de llenado rápido. Aquí va a estar completamente relajado, tal que la presión va a ser tan disminuida que va a ser mayor en la aurícula. Vean acá, en amarillo, esta jorobita es mayor en la aurícula que en el ventrículo y por lo tanto, mayor a menor presión se mueve la sangre. Se da el llenado rápido, la mayor parte del llenado, por así decirlo. ¿Muy bien? Entonces, esto en cuanto a la presión ventricular. Ya hemos visto qué es lo que sucede en cada uno de estos. Todo esto a lo mejor suena un poco complicado, pero es más o menos tratar de entenderle dónde poder iniciar, dónde poder seguirle la secuencia a estos acontecimientos. Y todo esto, gracias al esquema de Biggers, que se me olvidó mencionarles, es donde podemos representar todo esto. Entonces, si les causa conflicto más o menos el poder interpretar todo esto que está acá, no olviden las fases y cómo es que va esta secuencia que acabamos de comentar. Muy bien. Y traten más o menos de dar ustedes una interpretación. Una vez que tengan ya su apunte y demás, traten de explicárselo ustedes mismos para que realmente les quede. ¿Ok? Bueno, regresando. Después voy a tener un aumento progresivo, poco a poco, pero ya hemos comentado lo más importante en la presión ventricular. Vamos a ver qué sucede con la aorta. La presión aórtica tiene un máximo que más o menos coincide
con la eyección rápida, que da, ¿qué? Pues esta parte de la contracción del ventrículo. Nos da algo llamado presión sistólica, que es el máximo que yo puedo, pues, tener. Muy bien. Vean que en comparación con el ventrículo, este no es como que disminuya su presión hasta 10 o hasta 0, que se puede ver hasta acá. Aquí mi mínimo de presión aórtica que logro tener es de 80 milímetros de mercurio, también llamada presión diastólica. Muy bien. Y ahora vean, ¿por qué se da la parte de eyección? Porque la contracción ventricular tuvo que vencer esos 80 milímetros de mercurio que la aorta tenía en la parte diastólica. Y es así como se da la eyección. Muy bien. Entonces, vean, logramos el máximo y después se da esto que les voy a marcar con color morado. Se da esto que se va acá, esta pequeña muesca, que es la escotadura dicrótica. Y vean cómo de estar máximo baja tantito, pero como que vuelve a subir. Ahí está, como que vuelve a subir. ¿Sí ven la jorobita? Sí. Muy bien. Entonces, algo me está diciendo que se da como que otro incremento pequeño, pero se da un incremento más de presión. Eso se da gracias a que la aorta, al ser un vaso con gran tejido elástico, cuando yo le echo mucha presión, se distiende, pero una vez que deja de pasar mucha sangre en el periodo de eyección lenta, ¿ok? O sea, terminando esta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Regresa a su estado normal y va a funcionar como un bombeo secundario. Ese bombeo secundario es lo que estamos viendo acá, como la escotadura dicrótica, cómo se da este mínimo y otra vez vuelve a subir. Muy bien. A ese efecto de segundo bombeo se le llama efecto Windkessel o cámara de aire en alemán, ¿no? Pues, así lo ponen luego los autores. Muy bien. Y no es otra cosa más que un bombeo secundario que se da por el retroceso elástico de la aorta. ¿Ok? Bueno, ¿en qué fase se da esto? En la relajación isovolumétrica. Ya dijimos, una vez que deja de pasar sangre, es cuando tiende a regresar. ¿Y cuándo deja de pasar sangre? Pues cuando ya se cerró la válvula aórtica. ¿Y cuándo se cerró la válvula aórtica? En el inicio de la relajación isovolumétrica. Ya dijimos que el cierre de la aórtica inicia la diástole. Y la primera fase de la diástole, pues es esta, la relajación isovolumétrica. Muy bien. Y de aquí vean que paulatinamente pues va a ir disminuyendo la presión aórtica durante toda la diástole y me va a dar el mínimo de presión diastólica. ¿Cuándo? Cuando tengo la contracción isovolumétrica. Porque por más que yo esté contrayendo el ventrículo, como es isovolumétrica, todavía no se abre la aórtica. Entonces aquí es donde yo tengo el mínimo de presión aórtica, que es la diastólica, que es de 80. Muy bien. ¿Sí le van siguiendo aquí la secuencia a esto? ¿Alguien ya se quedó? Sí. Sí, bueno, está bien. Y por último, bueno, la presión de la aurícula derecha. Esa pues realmente pues va variando, por así decirlo, y lo único que vamos a considerar como que importante son los siguientes acontecimientos. El primero es que en la contracción auricular, pues esta al contraerse, pues va a generar cierto grado de presión. Muy bien. ¿Cuándo más va a generar un cierto grado de presión? Cuando tenemos la contracción ventricular. Y ustedes van a decir, ¿y por qué? Bueno, pues cuando todas las válvulas están cerradas y si el ventrículo se contrae, las valvas o las válvulas se abomban. En este caso, al contraer el ventrículo, se abomba las AV se abomban hacia la aurícula. Y ese abombamiento pues genera como que esta segunda ondita, esta que ven acá. Y cuando se da en la contracción isovolumétrica, vean cómo aumenta. Muy bien. Y la tercera, abombamiento, por así decirlo, se da ¿dónde? En la relajación isovolumétrica. ¿Por qué? Aquí nuevamente, si está cerrada la válvula AV y me está llegando ya retorno venoso, pero que no puede pasar, pues vuelve a incrementar esa onda, por así decirlo, ¿no? Y ya es como que los más importantes de elevaciones que podemos tener.
Y el más importante a su vez es el que pues va a dar la propia contracción auricular con el 20% de llenado. Vamos a ver qué sucede con el flujo a través de la aorta. Vean que si es un periodo de eyección, pues justamente el flujo va a estar elevado cuando tenemos la parte de eyección. Entonces, el flujo va a estar elevado, vean cuándo. ¿Cuándo va a ser el pico de flujo? El pico de flujo va a ser en la eyección rápida, donde más cantidad de sangre va a estar pasando. Y en la eyección reducida, pues va disminuyendo, logrando el mínimo, ¿cuándo? En la relajación isovolumétrica, porque aquí es donde se cerró la válvula aórtica y pues ya no pasa nada de sangre por más que quiera. Y vean que nuevamente se hace este abombamiento que es por la contracción de la aorta, el efecto de Wilkes que comentamos. Y ya, pues después se mantiene en mínimo porque pues no está saliendo nada de sangre. Así como tenemos el flujo de salida en la aorta, tenemos el flujo de llegada a través de las cavas. Y eso lo vamos a poder registrar más o menos en la clínica correlacionado con algo llamado pulso venoso yugular. Piensen que aquí las yugulares van a desembocar pues ya muy cerca en la parte de la cava superior. Por eso es que lo podemos medir. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? Lo que está hacia arriba le vamos a llamar ondas. Lo que está hacia abajo le vamos a llamar valles. Tenemos 3 ondas, tenemos 3 valles. La primera onda que vamos a tener es la onda A. Y para que no se les olvide, onda A de contracción auricular. Es de aurícula. Y tiene sentido, ¿no? Si la aurícula se contrae, ya dijimos que la sangre no discrimina siempre y cuando no haya válvulas. Entonces, si la aurícula se contrae, la sangre se puede ir a llenar el ventrículo, pero ¿qué también hacia dónde más se puede ir la sangre si se contrae la aurícula? A las cavas. Se regresa a las cavas. Y ya dijimos que es más o menos una interpretación de la yugular con la cava, ¿no? Entonces, si se regresa a la cava, se da este aumento de el pulso yugular, que es la onda A. A de aurícula, contracción auricular. Después vemos este descenso. Este pequeño descenso que vemos acá es el valle AB. ¿Por qué se da este descenso? Bueno, porque inicia el periodo de contracción isovolumétrica. ¿Y por qué en una contracción isovolumétrica pues se da un cierto descenso, por así decirlo? Porque, imaginen lo siguiente. Al cerrarse las válvulas, que es en esta fase, acuérdense que en la contracción isovolumétrica se cierra la AB, al cerrarse, pues ya va a censar menor presión. Y ya, pues básicamente es por eso, ¿no? Porque se cerró las válvulas AB y se da el mínimo AB. Nuevamente, mínimo AB porque se cerraron las AB. Después viene la onda C. La onda C, piensen que es de contracción, pero como ya estamos en la parte ventricular, pues es contracción ventricular. ¿Y se da dónde? En la parte de eyección rápida. Nuevamente, si la presión aquí está incrementando más, vean cómo sigue, acá dijimos el ventrículo, cómo sigue creciendo su presión, pues esa presión va a ser aún más fuerte. ¿Y qué le va a hacer a la válvula E? La va a bombar. Y ese abombamiento, piensen que se va a transmitir a la aurícula derecha y después a la cava y hacia la yugular. Y esto nos da la onda C de contracción ventricular. Muy bien. ¿Cuándo se da? En la parte de eyección rápida porque está incrementando aún más la fuerza de contracción. Después viene nuestro valle X. Este valle X, ¿qué representa? Bueno, pues llega el momento donde la contracción, pues sí, hasta cierto punto es más fuerte, pero una vez que se da la eyección rápida, al ventrículo le queda menos sangre. Y esa menor cantidad de sangre que tiene el ventrículo cuando se está contrayendo, piensen que va a generar un efecto contrario. Así como se abombó en un principio la válvula B, aquí va a generar como un efecto de succión porque se está dando la eyección ya lo más que se pueda. Es como si ya
lo exprimo por completo a lo que pueda sacar. Y entonces este valle X, por así decirlo, es en la parte de relajación, lo podrían poner así, ¿no? Como que la parte de, no, ¿cómo se puede decir? Perdón, en la parte de eyección, ¿sí? En la parte de eyección lenta, y es porque ya se acabó la sangre, por así decirlo, dentro del ventrículo y está generando un efecto de succión. Muy bien. Después se cierra la válvula aórtica, inicia la diástole y en la parte de relajación isovolumétrica, acabando e iniciando la parte de llenado rápida, voy a tener mi siguiente onda, que es la onda B. La onda B, piensen que hace referencia a llenado ventricular. De ahí viene la onda B, llenado ventricular. Y entonces, pues tiene sentido. Si yo ya empiezo a llenar de nuevo al ventrículo, empieza a incrementar la presión dentro de la aurícula porque le está llegando aún más y más sangre. ¿Ok? Llega el momento donde pues la sangre empieza a fluir de más y caigo en mi segundo valle, que es el valle Y. Y el valle Y, piensen que va a iniciar con la parte del llenado lento. ¿Y por qué se da esa disminución de la presión de la aurícula? Porque en el llenado lento piensen que va a estar disminuido porque ya va a estar hasta cierto punto lleno el ventrículo. Entonces, pues va a disminuir y si disminuye, pues va a disminuir esa presión también. ¿Ok? Y ya se vuelve a repetir del llenado lento, contracción auricular, onda AB de contracción auricular. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte? Digo, a lo mejor es un poco compleja, pero yo creo que más o menos traté de explicar pues, qué significa cada uno, ¿no? Y ahí están las fases, por si les queda alguna duda. ¿Vamos bien? Sí, ¿Algo que quieran que bien, se Fer. repite? Muy bien. Ya estoy empezada esta, ¿verdad? Pero ya vamos a acabar. Y nada más con ciclo cardíaco y ya. En la parte del electrocardiograma, pues bueno, sabemos que un acontecimiento eléctrico precede a la parte mecánica. Por lo tanto, si en la parte de contracción auricular más o menos le corresponde a la onda P, pues aquí es donde tenemos representativamente la onda P. ¿Ok? Nuevamente, repito, si ven que aquí justamente no coincide lo que hemos visto de que si es despolarización, repolarización, etcétera, auricular o ventricular, con la actividad mecánica es porque tenemos ese periodo de latencia que dijimos que desde que llega el potencial de acción, eleva el calcio y contracción, ¿no? Pero pues para no ponerlo complicado, vamos a asignar la onda P, despolarización auricular, a la contracción auricular. Está sencillo. QRS, despolarización ventricular, pues va a coincidir con la contracción ventricular isovolumétrica, cuando inicia pues justamente la sístole, esa contracción. De ahí más o menos mantengo la fuerza de contracción. Vean, el ST lo mantengo durante la eyección rápida, que dijimos que es cuando todavía estoy generando fuerza. Muy bien. La onda T, que esta a lo mejor puede causar conflicto, cae en la eyección lenta. ¿Ok? Ustedes dirían a lo mejor, pues la repolarización tiene que ver con la relajación. Ok, pero ya dijimos que la relajación no tiene que ver con lo eléctrico, tiene que ver más con la recapturación, en comparación con la contracción, que esto sí tiene que ver con lo eléctrico previamente. Muy bien, entonces la onda T se da ¿cuándo? En la eyección lenta. Y entonces el segmento TP, que es todo esto que ven acá, prácticamente es lo que domina en las demás fases de la diástole. Relajación isovolumétrica, llenado rápido y llenado lento. Todo esto tenemos el segmento TP. Y ya, eso es todo en cuanto a electro, porque ya lo habíamos visto. Y por último, los efectos o fenómenos acústicos que van en relación con los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos se generan por el cierre de válvulas, o al menos el primer y segundo ruidos cardíacos. ¿Ok? Primer ruido cardíaco se va a dar cuando se cierran las válvulas AB. Por lo tanto, ¿en qué fase lo vamos a encontrar? Ese cierre de las AB.
En la sístole ventricular. ¿Ok? Sístole, Contracción isovolumétrica, muy bien, ¿no? en la contracción isovolumétrica, porque justamente ese cierre es lo que va a iniciar a esta fase. Entonces, contracción isovolumétrica, primer ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco tiene que ver con el cierre de la válvula semilunar o en este caso la aórtica, ¿no? Pero puede ser también la pulmonar. ¿Y cuándo se da entonces ese segundo ruido cardíaco? En la relajación isovolumétrica. En la relajación isovolumétrica, que es la primera fase para iniciar la diástole. Muy bien. Entre estos dos ruidos tenemos a los silencios. Tenemos al pequeño silencio que se da en la sístole y tenemos al gran silencio que se da durante toda la diástole. Entre S2 a S1, gran silencio, diástole, pequeño silencio entre S1 y S2. Muy bien. Ahora, esos dos ruidos son normales, ya hemos visto, pues dependen de estos cierres. Podemos tener un tercer y un cuarto ruido que podría el tercer ruido ser fisiológico en pacientes jóvenes, en niños o incluso en ancianos y en embarazadas en el tercer trimestre. Pero el S3 también puede ser patológico y este ruido depende cuando tengo un llenado acelerado. Piensen que ese llenado acelerado hace que choque la sangre con la pared del ventrículo y ese choque pues genera un ruido. Obviamente el ruido va a ser de menor intensidad porque pues un choque en comparación con un cierre de una válvula no va a ser tan, pues, tan comparable, ¿no? O sea, va a ser menor su intensidad. Y vean acá, el S3 en comparación con el cierre de las AVE pues es mucho menor en intensidad. Muy bien, ahora, ¿cuándo creen que se pueda generar este tercer ruido? Si ya dijimos que la condición es que choque el flujo sanguíneo con un ventrículo. ¿Qué estaría pasando si fuera patológico con ese ventrículo? Una arritmia. Una arritmia más. Bueno, esto tiene que ver con lo eléctrico, pero bueno, si no le encuentran relación, se los comento. Ese tercer ruido, ya dijimos, tiene que ver con un llenado, ¿verdad? Un llenado acelerado. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se da? En la fase de llenado rápido, por esto que acabamos de comentar del llenado. Muy bien. Ahora, en pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, por así decirlo, no, perdón, en la falla cardíaca de tipo sistólico, lo que va a suceder es que el corazón, pues, no se puede contraer en la falla sistólica, ¿ok? Entonces, un corazón que no se contrae, acuérdense que genera encharcamiento, todo para atrás, ¿no? Entonces, el llenado, por así decirlo, está incrementado porque tengo mucho para llenar, aunque el corazón, pues, no se puede contraer adecuadamente. Entonces, el llenado está acelerado porque tengo mucho líquido. Y el conjunto de S1, S2 y S3 se le llama ritmo de galope sistólico o protosistólico y es un dato de insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Muy bien, por eso que dijimos, si no funciona esto, se encharca y todo lo que conlleva, ¿no? El encharcamiento tiene que ver con el retorno, lo que va a llegar para el llenado. S4, por otro lado, este siempre va a ser patológico, siempre va a ser patológico y se va a traducir a lo siguiente. Ese se da en la contracción auricular. La contracción auricular, ya dijimos, me va a dar el 20% final para que se llene el ventrículo por completo. ¿Ok? ¿Por qué se da este ruido? Porque para que yo pueda llenar al ventrículo, normalmente este se debe que distender y normalmente no generaría ningún ruido. Pero ¿cuál es la condición acá? Que yo tengo un ventrículo rígido. Y si yo tengo un ventrículo rígido y yo le echo la contracción auricular, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se imaginan? Igual un choque de sangre. Va a dar como un choque, ¿no? Como que un aplauso ahí, ¿no? De la sangre que ya está aquí llena y rígida, con la contracción auricular que me da el extra, pues va a
ver ese ruido. ¿Cuándo? En la contracción auricular. El ritmo de galope que me va a dar S1, S2 y S4 se le llama galope protodiastólico o diastólico, ¿ok? Porque depende más de una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Cuál es el problema con la insuficiencia cardíaca diastólica? Que el ventrículo no se puede llenar. ¿Cuál es el problema con la insuficiencia cardíaca sistólica? Que el ventrículo no se puede contraer. Y tiene más o menos sentido, ¿no? Y ambos casos nos van a dar distintos patrones. Pero cuando vean S1, S2, S3, insuficiencia cardíaca sistólica, más los demás datos que hemos comentado, ¿no? Que el edema dónde va a ser y así. Cuando tenemos S1, S2 y S4, tenemos insuficiencia cardíaca, pero diastólica. El ventrículo no se puede llenar porque acuérdense que el llenado se da en la diástole. Muy bien. Y tenemos ese galope, ¿no? S1, S2, S4, galope ventricular, insuficiencia cardíaca diastólica. Muy bien. Pues ya, hasta ahí le vamos a dejar. Esto lo vamos a ver pues ya la siguiente sesión. Por ahí creo que más o menos no calculé bien el tiempo para las sesiones, pero pues bueno, hasta donde lleguemos. Muy bien, ¿tienen alguna duda con lo visto el día de hoy? Les voy a compartir una tabla que suelo hacer con mis laboratorios para que más o menos ahí puedan facilitar su apunte si es que no lo entendieron tanto. Y traten ahí de plasmar, les voy a poner las subfases y cada uno de los eventos y ahí ustedes nada más van a ir llenando su tabla y les queda como un buen resumen. Muy bien, la bibliografía es la misma y pues no sé si tengan alguna duda, si quedó claro más o menos lo visto el día de hoy.